8 de abril de 1994. En Seattle amanece con un escalofrío. Un electricista encuentra el cuerpo sin vida de Kurt Cobain, el líder de Nirvana. La noticia corre como pólvora. El portavoz de una generación se ha silenciado para siempre. En su nota final dejó escrita una frase prestada. It's better to burn out than to fade away. Neil Young escribió ese verso para hablar de la fugacidad del éxito artístico y se sorprendió cuando Kurt Cobain lo incluyó en su nota final. Esa llama se acaba de extinguir, dejando tras de sí un eco doloroso. Kurt Cobain, genio creativo y mártir involuntario del rock, emprendió un viaje heroico fracturado. Del chico sensible de Aberdeen al símbolo de la alienación de los 90. Navegó entre la luz del éxito y la oscuridad de la depresión. Esta es su historia. Un ascenso meteórico, una caída brutal y un legado imborrable. Bienvenidos a El otro lado del éxito. Kurt Donald Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen. De niño era alegre, creativo, el centro de atención en las reuniones familiares. Cantaba canciones de The Beatles. Dibujaba incansablemente y soñaba en grande. Pero a los 8 años su mundo ordinario se resquebrajó. El divorcio de sus padres lo marcó para siempre. Después del divorcio, Kurt cambió por completo, era muy tímido. Eso lo devastó. La herida de ese abandono nunca sanó del todo. La inocencia de la niñez de Kurt se hizo añicos, del amor familiar surgió una soledad temprana. Aberdeen no fue un refugio para un chico sensible. Creció en una modesta casa rodante a las afueras de la ciudad, rodeado de leñadores rudos poco comprensivos con un niño frágil y artístico. Kurt sufría bronquitis crónica, hiperactividad y un dolor de estómago inexplicable que lo atormentaría años después. De carácter obstinado, aprendió a encajar golpes desde temprano, literalmente. Se cuenta que de adolescente un corpulento leñador de más de 100 kilos lo golpeó repetidamente. Kurt, en vez de devolvérselos, se limitó a sonreírle con sarcasmo y levantarle el dedo medio. Esa resiliencia desafiante ya asomaba. Los años siguientes fueron erráticos. Incómodo con la nueva pareja de su padre, Kurt vivió temporadas mudándose entre casas de tíos, abuelos y amigos. En un punto, se quedó sin hogar fijo. Llegó a dormir debajo de un puente del río Wishkah. Bajo aquel puente frío, Kurt aprendió que el hogar a veces es solo un acorde de distancia. En medio del caos familiar, encontró consuelo en la música y el arte. El punk rock, emergente a finales de los 70, sonaba exactamente como él se sentía, desesperado, enojado, rudo. A los 14 años, su tío le regaló una guitarra usada, comprada con dinero que irónicamente Kurt obtuvo vendiendo las antiguas armas de su casa. Con ella, comenzó a transformar su dolor en canciones. La música se volvió su nuevo mundo ordinario, un lugar donde las reglas las ponía él. En la adolescencia de Kurt surge el llamado a la aventura, crear una banda. Junto a un amigo bajista, Chris Novoselic, empezó a tocar en sótanos y garas de Aberdeen. Se probaron nombres como Fecal Matter y Skid Row antes de dar con uno simple y poderoso: Nirvana. Esa palabra, que evoca la liberación del sufrimiento en el budismo, reflejaba quizá el anhelo de Kurt por paz interior. El término nirvana proviene del budismo. Se refiere a la extinción del deseo y el fin del sufrimiento. Cobain y Novoselic eligieron el nombre por su connotación de paz interior y liberación. El verdadero punto de inflexión llegó al mudarse a Olympia en 1987. Una ciudad universitaria liberal, pero era otro mundo comparada con Aberdeen. Allí, viviendo con su novia Tracy Miranda, Kurt encontró una comunidad artística que por primera vez apreciaba su talento y excentricidad. Se rodeó de músicos independientes, cayó bajo el influjo de Calvin Johnson,
líder de la banda Bad Happening, y se tatuó en el brazo el logo de K Records, el sello indie local, como emblema de principios. Con renovada inspiración, Kurt se sumergió de lleno en la creación. En 1988 Nirvana grabó sus primeros demos y lanzó un single debut en el sello Sub Pop. Al año siguiente publicaron Bleach, su álbum inicial, grabado con apenas $606. Bleach era ruidoso, abrasivo y oscuro, pero tenía algo magnético. Nirvana empezó a hacerse un nombre en la escena underground de Seattle. Tras varios intentos, en 1990 Kurt convenció a un potente baterista de Washington, D.C. de unirse a la banda. Dave Grohl se integró y la química musical se completó. Con la formación definitiva, Nirvana estaba listo para algo grande, aunque ninguno de sus miembros lo sabía aún. La música llamó a Kurt como un faro en la tempestad, un escape y a la vez, el destino que sellaría su vida. Con esa convicción cruda, Kurt enfrentó el siguiente acto de su viaje. En septiembre de 1991 Nirvana lanzó Nevermind. Sin mucho ruido ni expectativas iniciales, en cuestión de meses el disco explotó. Fue el primer álbum de punk rock en la historia que alcanzó el número 1 en las listas Billboard, vendiendo más de 10 millones de copias. La industria musical quedó boquiabierta ante aquel trío de chicos desaliñados de Seattle. La causa: un riff sencillo y brutal que incendió el espíritu de una generación. Smells Like Teen Spirit, el tema insignia, se convirtió en un himno masivo e inesperado. Cantaba Kurt con desgano y rabia, sin imaginar que esa frase sarcástica sería coreada por millones de jóvenes alrededor del mundo. Los acordes sucios y la voz desgarrada de Cobain canalizaron la apatía, el dolor y la furia de la generación X. Como escribió luego el periodista José de Segovia, el riff de Smells Like Teen Spirit provocó una catarsis emocional que hizo de Cobain el portavoz de toda una generación. Nirvana era la banda sonora de los hijos de los 90, chicos criados entre divorcios, desencanto y televisión a toda hora. De la noche a la mañana, Kurt se encontró coronado como la voz de los sin voz. Al principio, Cobain sintió la euforia lógica del éxito. Disfrutó la victoria de ver su arte resonar en tantos corazones. Pero muy pronto, ese éxito desmesurado empezó a pesarle como una losa. La misma canción que los catapultó se volvió su jaula. Smells Like Teen Spirit sonaba en cada radio, en cada rincón. Kurt llegó a repudiarla y juró que Nirvana no la tocaría más en vivo. No la escribí para esto, decía. Aunque finalmente levantó el veto para complacer a los fans hambrientos, él ya sentía que esa creación suya los había hecho prisioneros de una fama que nunca buscaron. Fuera del escenario, Cobain se mostraba tímido, malhumorado e introspectivo. Huía de los reflectores cuando podía. Nirvana estaba cambiando la cara de la música, pero Kurt intentaba esconderse acurrucado en un costado, fuera del centro de atención. No importaba cuánto se encogiera, siempre terminaba en el ojo de la tormenta mediática. Su conflictiva personalidad amable y vulnerable en privado, feroz y caótica en el arte alimentaba un morbo en la prensa. Él, que amaba el underground, se encontró protagonizando portadas de revistas corporativas que detestaba. Cobain estaba dividido, parte de él quería gritar su verdad al mundo, y otra parte solo deseaba desaparecer entre la multitud. La cima del éxito brillaba deslumbrante, pero en su resplandor Kurt solo veía alargarse sus propias sombras. En pleno ascenso, Kurt vivió también momentos luminosos en lo personal. En 1992, en medio de la vorágine, se casó con la músico Courtney Love, líder de la banda Hole. Se casaron en Hawái, a la orilla del mar, vistiendo pijamas y con pocas personas presentes. Poco después, en agosto de 1992, nació su hija Frances Pym Cobain. Para Kurt, ser padre fue un rayo de sentido. En los MTV Video Music Awards de ese año, se le vio entre bastidores meciendo a su bebé con una sonrisa rara vez vista en él.
Ahora soy padre. Todo cambió, dijo entonces, convencido de que la paternidad traería paz a su vida turbulenta. Pero la realidad sería menos idílica de lo que esperaba. Inicio de la fractura. Kurt descubrió que, a veces, todo cambio no era más que una ilusión. Tras el ascenso, llegaron las primeras grietas de la fractura. Cobain siempre había tenido tendencias autodestructivas con dinero y presión. Esas tendencias encontraron escape en las drogas. A principios de los 90, empezó a consumir para aliviar su dolor crónico de estómago y la ansiedad de la fama. Al principio lo tomaba como un pasatiempo oscuro, pronto se convirtió en una adicción feroz que lo acosaría hasta sus últimos días. La sustancia, que él creía controlar, comenzó a controlarlo a él. El mismo fuego que lo calentaba por las noches empezó a incendiarlo por dentro. La vida familiar de Kurt también enfrentó turbulencias. En septiembre de 1992, una revista publicó un artículo escandaloso alegando que Courtney Love había consumido drogas durante el embarazo. El mundo puso el grito en el cielo. De la noche a la mañana, los Cobain fueron investigados por servicios infantiles de Los Ángeles, temiendo que no fueran aptos para criar a su propia hija. Kurt y Courtney tuvieron que pelear una larga batalla legal por la custodia de la pequeña Frances. La prensa los pintó como la pareja rockera al borde del abismo, comparándolos con Sid Vicious y Nancy Spungen, amantes unidos por la adicción en la era punk. Aquello hirió profundamente a Kurt, que amaba a su hija más que a nada. Amigos cercanos notaban en él la culpa y la vergüenza por no poder alejar a su familia de sus propios demonios. Kurt se refería así a las locuras que vivió con Courtney. Quería creer que había dejado atrás esa etapa salvaje. Pero la paz fue breve. La adicción de Cobain empeoró. Sus amigos estaban seriamente preocupados por su lucha por dejar las drogas. Kurt prometía que intentaría rehabilitarse, pero cada intento fracasaba. Primer error: subestimar el poder de sus propios vicios. Además, la pareja Cobain enfrentaba discusiones tempestuosas. En 1993, la policía acudió a su casa de Seattle por un altercado doméstico, confiscaron varias armas de fuego que Kurt tenía, ante el temor de que pudiera lastimar a alguien o a sí mismo. Los titulares no se hicieron esperar. En lo artístico, Nirvana seguía en la cima, pero también con contratiempos. A finales del 93 lanzaron un álbum potente aunque menos comercial que Nevermind. Hubo tensiones con su sello discográfico por el sonido áspero del disco. Kurt insistió en mantener su integridad artística, rechazando edulcorar su música para las masas. El álbum debutó número 1 en ventas, demostrando que la banda aún tenía mucho que decir. Sin embargo, las letras del álbum eran reveladoras. Canciones como Serve the Servants y All Apologies destilaban hastío, dolor y súplica de perdón. Incluso un lado B de esa época llevaba un título escalofriante: I hate myself, and I want to die. Me odio y quiero morir. Cobain lo había puesto en broma, cansado de que la gente no entendiera su sarcasmo oscuro, pero la broma encerraba una verdad que pocos percibieron en su momento. Porque hoy encontré a mis amigos, están en mi mente. En conciertos, Kurt entonaba estas palabras con una furia triste. Era como si nos gritara, entre líneas, que su felicidad era un espejismo y sus amigos verdaderos eran los fantasmas en su cabeza. La cima empezó a resquebrajarse bajo sus pies, las sonrisas se volvieron muecas, y en la soledad del éxito germinaba una desesperación silenciosa. A inicios de 1994, Kurt Cobain estaba al límite. Su cuerpo y su mente daban señales de alarma. Durante una gira europea, en marzo, Nirvana canceló shows porque Kurt sufría bronquitis y laringitis severas, su voz y salud se quebraban.
Se retiró a Roma con Courtney para recuperarse, pero allí ocurrió un mal episodio, el 4 de marzo de 1994. Love encontró a Court inconsciente. Había sufrido una sobredosis de champán con Rohypnol, un sedante potente. Estuvo en coma unas horas. Los médicos lo salvaron. Oficialmente se dijo que fue un accidente, una mezcla imprudente de medicamentos. Pero retrospectivamente, muchos lo interpretaron como un intento de autoatentado a su vida. Court dejó en Roma una nota en la que declaraba su amor a Courtney y a Frances, pidiéndoles perdón, lo que parecía la carta de despedida de alguien decidido a no seguir. De vuelta a Seattle, la espiral descendente se aceleró. En la segunda parte de esta historia conoceremos el desenlace, los días finales de Court, el impacto devastador de su muerte, y el legado que transformó a Nirvana en mito. Si quieres ver la conclusión, no olvides suscribirte a El Otro Lado del Éxito y activar la campana. Así no te pierdes el cierre de esta historia que marcó a toda una generación. Nos vemos en la segunda parte.